Eran las 4:20 de la madrugada cuando ella cayó de rodillas y sintió que el cielo se abría. Nadie la vio, nadie lo supo, pero desde ese instante, la unción jamás volvió a apartarse de su vida. Hay mujeres que oran sin que nadie las aplauda, que buscan a Dios sin que nadie las mire y que sostienen su fe en el silencio más absoluto de la casa dormida. Esta historia habla de una de ellas y también habla de ti, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar la forma en que te acercas a Dios cada mañana. Charles Spurgeon, aquel predicador que supo hablarle al corazón humano como pocos, decía que el alma que no visita a Dios en la madrugada termina mendigando su presencia durante el resto del día. Y tenía razón, porque hay una diferencia enorme entre la mujer que busca a Dios cuando el problema ya llegó y la mujer que lo busca antes de que el día siquiera comience. Ella no era pastora, no predicaba en ningún templo. Trabajaba, cuidaba a su familia, cargaba las mismas fatigas que cualquier persona carga. Pero había algo distinto en su rostro, algo que las demás mujeres de la congregación notaban sin poder explicarlo del todo. Cuando ella hablaba de Dios, no sonaba a teoría, sonaba a experiencia. Spurgeon enseñaba que la unción no es un adorno espiritual, sino el aceite que hace que la vida cristiana funcione como Dios la diseñó. Sin ella, decía, el predicador más elocuente se convierte en un simple orador, y el creyente más entregado se convierte en un simple religioso. La unción marca la diferencia entre servir a Dios y conocer a Dios. Y aquí está el secreto que ella descubrió, el que muchos buscan durante años sin encontrarlo. La unción no se mantiene por accidente, se sostiene, se cuida, se alimenta en lo secreto. El rey David lo entendió cuando escribió: «De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Salmos 5:3. No dijo que oraría cuando tuviera tiempo, dijo que esperaría, que se presentaría, que haría de ese encuentro una cita fija, innegociable, sagrada. Ella aprendió esto de una manera dura. Hubo un tiempo en su vida donde la oración se había vuelto un hábito vacío, unas palabras repetidas antes de dormir, sin fuego, sin hambre real. Iba a la iglesia, cantaba las canciones, levantaba las manos, pero por dentro sentía una distancia que no sabía cómo cerrar. Y fue precisamente en ese desierto donde comenzó a entender que la cercanía con Dios no depende del edificio donde se congrega, sino del corazón que se rinde en lo oculto. Spurgeon solía advertir a sus oyentes que un cristiano sin comunión secreta con Dios es como un soldado sin municiones. Puede tener el uniforme correcto, puede marchar en la formación correcta, pero cuando llegue la batalla real, no tendrá con qué pelear. Y las batallas llegan. Llegan enfermedades, llegan traiciones, llegan noches donde el diagnóstico médico no da esperanza. Llegan silencios de Dios que parecen eternos. En esos momentos, la teoría espiritual no sostiene a nadie. Solo la experiencia real con Dios sostiene. Por eso ella cambió su manera de comenzar el día. No se trataba de levantarse más temprano por disciplina religiosa, ni de cumplir una regla espiritual para sentirse mejor consigo misma. Se trataba de entender que antes de que el mundo reclame tu atención, tu energía y tus fuerzas, Dios quiere lo primero. Quiere lo mejor de tu día, no las sobras que quedan después. Jesús mismo, en medio de un ministerio agotador, de multitudes que lo perseguían y necesidades que no cesaban, encontraba tiempo para retirarse antes del amanecer. Las Escrituras lo registran con una claridad que muchos pasan por alto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Si el Hijo de Dios necesitaba ese espacio secreto para sostener su misión, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos vivir sin Él? Ella comenzó a entender que la unción que tanto anhelaba no llegaría por asistir a más servicios, ni por escuchar más prédicas, ni por leer más libros sobre el tema. Llegaría por encontrarse con Dios en lo secreto, donde nadie ve, donde nadie premia, donde solo Dios y ella sabían lo que ocurría cada madrugada. Y con el tiempo, esa cercanía comenzó a manifestarse en todo lo demás. En la manera en que hablaba,
en la paz que cargaba incluso en medio de la tormenta, en el discernimiento que otros notaban. Spurgeon lo resumía con una frase que marcó a generaciones enteras de creyentes: que un momento a solas con Dios vale más que 1000 momentos rodeados de multitudes vacías de su presencia. Y ella lo comprobó en carne propia. Porque no fue la cantidad de actividad religiosa lo que transformó su vida, sino la calidad de su encuentro secreto con el Padre. Con el paso de los meses, las personas a su alrededor comenzaron a buscarla. No porque tuviera un título ni porque ocupara un cargo importante dentro de la iglesia, sino porque cargaba algo que no se puede fingir. Sus palabras tenían peso. Sus oraciones tenían dirección. Cuando aconsejaba a alguien, no repetía frases hechas ni consejos vacíos sacados de un libro. Hablaba desde un lugar de autoridad espiritual genuina, forjada en años de rendición silenciosa. Eso es lo que Spurgeon llamaba el sello del cielo sobre una vida. No la elocuencia, no el carisma, sino la evidencia innegable de que Dios mismo ha estado tratando con esa alma en lo secreto. Ella también descubrió que perder esa unción era más fácil de lo que imaginaba. Bastaban unos días de descuido, unas semanas llenas de ocupaciones, para que esa sensibilidad espiritual comenzara a apagarse. El profeta Isaías lo dejó escrito con una promesa que ella se aferró a repetir cada madrugada: mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Esperar a Dios para ella ya no era una idea abstracta, era una cita diaria, sostenida, innegociable. Si tú también sientes esa sed, esa hambre de algo más profundo que lo que has vivido hasta ahora, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, porque aquí seguiremos profundizando juntos en estas verdades que pueden transformar tu manera de relacionarte con Dios. Y si sientes que tu oración se ha vuelto seca, que tu Biblia ya no te habla como antes, que sientes esa distancia extraña con el Padre, aunque sigas yendo a la iglesia cada domingo, quiero contarte que preparamos una guía llamada 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, pensada exactamente para mujeres y hombres que atraviesan esto mismo. Es un camino práctico, día a día, para recuperar esa cercanía que un día tuviste y que sientes que se ha ido apagando. La encuentras en el primer comentario fijado de este video, y si algo en tu corazón te está diciendo que este es el momento, adquiérela hoy mismo antes de que otro día más pase igual que el anterior. Con el tiempo, las personas comenzaron a preguntarle qué hacía distinto. No lo preguntaban con curiosidad pasajera, sino con esa necesidad genuina de quien también está cansado de vivir una fe tibia. Y ella respondía siempre lo mismo: nada espectacular. Nada que sonara a fórmula mágica ni a técnica de superación personal. Simplemente había aprendido a colocar a Dios en el primer lugar del día, antes de que cualquier otra voz reclamara su atención, antes del teléfono, antes de las noticias, antes de las preocupaciones que ya estaban esperando agazapadas detrás de la puerta del día. Muchos creen que la intimidad con Dios se construye en las grandes ocasiones, en los retiros espirituales, en las noches de vigilia especial, en los momentos extraordinarios donde todo parece más solemne. Pero ella descubrió otra cosa. La intimidad real se teje en lo cotidiano, en lo repetitivo, en esos minutos que nadie ve y que nadie aplaude. Se construye en la fidelidad de lo pequeño. El profeta Jeremías dejó una promesa que ella repetía como ancla cada mañana: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. No decía que lo encontraría quien lo buscara a medias, ni quien lo buscara solo cuando la crisis apretaba. Decía todo el corazón. Y eso implicaba dejar de lado la prisa, apagar el ruido, entrar en ese lugar secreto donde solo cabían ella y Dios. Al principio no fue fácil. Su mente divagaba. Pensaba en la lista de pendientes, en el trabajo, en los hijos, en las cuentas por pagar. La oración se sentía forzada, como un ejercicio más que como un encuentro. Pero ella no se rindió. Entendió que la constancia hace lo que la emoción no siempre puede hacer. No esperaba sentir algo especial cada vez que se arrodillaba. Simplemente se presentaba,
día tras día, aunque el cielo pareciera cerrado. Y fue en esa perseverancia silenciosa donde algo comenzó a cambiar. Su mente empezó a ordenarse antes de que ella misma lo notara. Las respuestas a preguntas que llevaba semanas cargando comenzaron a llegar, no siempre con voz audible, sino con esa claridad interior que solo Dios sabe dar. Isaías lo describió de una manera que ella entendió con el paso de los años. Y tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. Esa dirección no llegaba a los gritos ni en medio del bullicio. Llegaba en el silencio de la madrugada, cuando el corazón estaba quieto y dispuesto a escuchar. Ella también aprendió a leer las Escrituras de una manera distinta. No como quien cumple una tarea religiosa, sino como quien busca una carta escrita específicamente para su situación. Dejó de leer rápido, por cumplir, y comenzó a detenerse en cada versículo, a preguntarle a Dios qué significaba eso para su vida concreta, para su matrimonio, para sus hijos, para las decisiones que tenía que tomar esa misma semana. Y la palabra dejó de ser un texto antiguo para convertirse en algo vivo, algo que respiraba y que le hablaba con una precisión que la sorprendía una y otra vez. Hubo días en que un solo versículo respondía exactamente la pregunta que llevaba días guardando en el pecho sin decírsela a nadie. Días donde sentía que Dios conocía cada detalle de su vida y se lo demostraba a través de su propia palabra. Pablo lo había escrito así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Ella comprobó esa utilidad en carne propia, mañana tras mañana. También aprendió algo que muy pocos le habían enseñado: el ayuno de las distracciones. No hablamos de dejar de comer, sino de dejar de llenar cada espacio vacío con ruido. Apagaba las notificaciones, dejaba el teléfono en otra habitación, se sentaba con su Biblia, un cuaderno y el silencio como único compañero. Y en ese silencio, sin darse cuenta, comenzó a escuchar cosas que antes el ruido no la dejaba escuchar. Su discernimiento creció de una manera que ni ella misma podía explicar del todo. Comenzó a notar cuando algo no venía de Dios, aunque sonara espiritual. Comenzó a distinguir entre la voz de la ansiedad y la voz de la paz verdadera. Y esa capacidad no nació de estudiar teología ni de acumular conocimiento bíblico. Nació de la cercanía. Nació de pasar tiempo suficiente en la presencia de Dios como para reconocer su voz entre todas las demás. Juan lo había dicho de sus ovejas: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Ella comprendió que reconocer esa voz no era un don reservado para unos pocos privilegiados, sino el fruto natural de una relación cultivada con intención. Las personas que la rodeaban empezaron a notar que sus decisiones tenían un peso distinto. No actuaba por impulso ni por presión social. Esperaba, oraba, y entonces se movía con una seguridad que solo viene de haber consultado primero al Padre. Su casa cambió. Su manera de hablarles a sus hijos cambió. Su paciencia, que antes se agotaba con facilidad, comenzó a sostenerse incluso en los días más difíciles. Y todo eso, ella lo sabía con certeza. No venía de un esfuerzo de voluntad propia. Venía de esas madrugadas donde nadie la veía, donde nadie la aplaudía, donde solo ella y Dios sostenían una conversación que el resto del mundo ignoraba por completo. Hubo una temporada particularmente dura, donde una noticia médica sacudió a toda su familia. El diagnóstico llegó sin avisar, como llegan casi siempre las peores noticias, y por unos días sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cualquier otra persona hubiera entrado en pánico, hubiera perdido el sueño, hubiera dejado que el miedo tomara el control. Ella también sintió ese miedo. No era inmune al dolor, pero algo distinto ocurrió esa madrugada siguiente. En lugar de quedarse paralizada, se arrodilló como siempre lo hacía, y en medio de las lágrimas comenzó a recordar cada promesa que había guardado en su corazón durante años de encuentro secreto con Dios. No fueron palabras nuevas las que la sostuvieron,
Fueron las mismas verdades que había sembrado mañana tras mañana, ahora dando fruto exactamente cuando más las necesitaba. El salmista lo había anticipado con precisión. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmos 91:5. Esa paz que la sostuvo en medio de la tormenta no apareció de la nada. Fue el resultado directo de todas esas madrugadas donde eligió buscar a Dios antes que cualquier otra cosa, incluso cuando no sentía ganas, incluso cuando el cansancio pesaba más que la disciplina. Las personas de su congregación, al verla atravesar esa prueba con una entereza que no era normal, comenzaron a acercarse todavía más, buscando entender de dónde salía esa fortaleza. Y ella, con humildad, siempre señalaba al mismo lugar, la intimidad cultivada en lo secreto. Porque al final, la unción no se busca en el escenario, se busca en el closet, se busca en lo secreto, donde nadie mira, y donde Dios, que ve en lo oculto, recompensa en público. Con el paso de los años, ella empezó a notar algo que al principio la inquietó profundamente. No todo lo que se presentaba como espiritual venía realmente de Dios. Había predicadores que llenaban auditorios enteros, que hablaban con elocuencia, que citaban versículos con soltura, pero que dejaban un vacío extraño en el corazón de quien los escuchaba. Palabras bonitas, sin sustancia, promesas grandes, sin fruto real. Y ella, gracias a esas madrugadas de intimidad silenciosa, comenzó a reconocer la diferencia. No porque hubiera estudiado teología de manera formal, sino porque conocía la voz del pastor lo suficiente como para notar cuando alguien más intentaba imitarla. Jesús mismo había advertido sobre esto con una claridad que no deja espacio para dudas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. No dijo que serían fáciles de identificar a simple vista. Dijo que vendrían disfrazados, hablando el mismo idioma espiritual, citando las mismas escrituras, pero con un fruto completamente distinto. Ella recordaba una época en que casi se dejó arrastrar por un mensaje que sonaba hermoso en la superficie. Prosperidad garantizada, bendición automática, un evangelio sin cruz y sin entrega. Sonaba atractivo, sonaba fácil, pero algo en su espíritu, entrenado por años de cercanía real con Dios, le decía que faltaba algo esencial. Faltaba el llamado a la humildad, faltaba la mención del sacrificio, faltaba la cruz. Pablo advirtió exactamente sobre esto a los Gálatas. Si alguno os predica diferente evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Gálatas 1:9. No era una advertencia menor. Era un llamado urgente a examinar cada mensaje con cuidado, sin dejarse llevar solo por la emoción del momento. Ella comenzó entonces a enseñarles esto mismo a sus hijos, no con sermones largos, ni con reglas rígidas, sino con el ejemplo de una vida que examinaba todo a la luz de la palabra antes de aceptarlo como verdad. Su hijo mayor, que atravesaba una etapa de dudas profundas sobre la fe, un día le preguntó cómo podía estar tan segura de que lo que creía era realmente cierto, y no solo una tradición heredada sin cuestionar. Ella no le dio una respuesta improvisada. Le habló de esas madrugadas, de ese tiempo diario donde había puesto a prueba cada creencia frente a Dios mismo, donde había pedido dirección y había recibido respuestas que ningún libro de teología le había dado. Le habló de cómo la fe heredada, sin experiencia propia, se derrumba a la primera tormenta seria. Pero la fe forjada en el encuentro personal con Dios resiste incluso cuando todo alrededor se sacude. Ese diálogo cambió algo en su hijo. No de inmediato, no con una conversión instantánea de película, sino con una semilla que comenzó a germinar poco a poco, a medida que él también empezó, tímidamente al principio, a buscar sus propios momentos de silencio con Dios. Las relaciones familiares también se transformaron de maneras que ella no había anticipado. Su esposo, que durante años había visto la fe como algo secundario en su vida, comenzó a notar el cambio real en ella, no en sus palabras, sino en su paciencia, en su manera de responder bajo presión.
Un matrimonio que llevaba tiempo funcionando por costumbre, más que por conexión profunda, empezó a encontrar de nuevo un terreno común. Y ese terreno común no fueron terapias de pareja ni técnicas de comunicación aprendidas en algún curso. Fue la oración compartida. Fueron esas noches donde, siguiendo el ejemplo de ella, comenzaron a orar juntos antes de dormir, entregando las cargas del día en lugar de acumularlas en silencio hasta explotar en discusiones innecesarias. El libro de Eclesiastés lo había dicho con una sabiduría que ellos comprobaron en carne propia. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, y si cayeren, el uno levantará a su compañero. Eclesiastés 4, 9, 10. La casa que antes se sentía dividida por rutinas separadas y silencios acumulados, comenzó a sentirse unida por un propósito compartido. No era perfección. Seguían existiendo desacuerdos, cansancio, días difíciles. Pero había un ancla nueva que antes no existía. Ella también aprendió a discernir las revelaciones que sentía recibir de Dios, sin caer en el extremo de dudar de todo, ni en el extremo de aceptar cualquier impresión como palabra divina. Aprendió que toda revelación genuina alinea con la Escritura, nunca la contradice. Aprendió que Dios no habla para confundir, sino para dar dirección clara, aunque a veces esa dirección pida paciencia antes de manifestarse por completo. Santiago había escrito algo que ella guardó como filtro permanente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Pedir sabiduría se convirtió en una práctica diaria, no solo una oración ocasional en momentos de crisis. Y con esa sabiduría vino algo más: la capacidad de perdonar heridas viejas que había cargado durante años sin darse cuenta del peso que representaban. Personas que la habían lastimado en el pasado, situaciones de la iglesia que la habían decepcionado profundamente. Todo eso comenzó a soltarse en esas madrugadas de encuentro secreto, no de un día para otro, sino en un proceso lento donde Dios fue sanando capa por capa lo que años de dolor habían endurecido. Ella entendió entonces que la unción no solo servía para sostenerla en las batallas externas, sino también para sanar las heridas internas que nadie más podía ver. Y esa sanidad silenciosa terminó siendo tan importante como cualquier otra manifestación visible de la presencia de Dios en su vida. Hubo una mujer en particular, una hermana de la congregación, que durante años había sido fuente de comentarios hirientes hacia ella. Nada abierto, nada directo, sino esos gestos pequeños y palabras a media voz que dejan cicatrices silenciosas. Durante mucho tiempo, ella evitó cualquier acercamiento, cargando ese resentimiento como si fuera parte natural de la vida en comunidad. Pero una madrugada, mientras oraba, sintió con claridad que Dios le pedía dar el primer paso. No fue una impresión cómoda. Todo en ella quería justificar la distancia, recordar cada ofensa como prueba de que no valía la pena el esfuerzo. Pero recordó la enseñanza de Pablo a los Efesios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Ese versículo, leído tantas veces antes sin que le dijera nada nuevo, esa madrugada golpeó de una manera distinta, y ella decidió obedecer, aunque el cuerpo entero se resistiera. El acercamiento no fue perfecto ni instantáneo. Hubo torpeza, silencios incómodos, palabras mal elegidas de ambos lados, pero algo se rompió esa tarde, una barrera que había estado en pie durante años, sostenida más por el orgullo que por la ofensa original. Con el tiempo, esa relación se transformó en una de las amistades más sinceras que ella tendría dentro de la congregación. Y todo comenzó porque, en lo secreto de una madrugada cualquiera, decidió obedecer una instrucción que no tenía ningún sentido lógico ni emocional en el momento. Con el tiempo, algo curioso comenzó a suceder. Cuanto más crecía su intimidad con Dios, más gente comenzaba a buscarla para pedirle consejo, para pedirle oración, para preguntarle cómo interpretar situaciones que no lograban entender.
Y ahí apareció un peligro nuevo, uno que ella no había anticipado: el orgullo espiritual. Esa tentación sutil de sentirse especial, de creer que había alcanzado un nivel superior de fe. Ella lo reconoció a tiempo, en parte gracias a una advertencia que leyó una madrugada y que se le quedó grabada como una alarma constante. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Entendió entonces que la cercanía con Dios no la hacía superior a nadie. Al contrario, cuanto más se acercaba a la santidad de Dios, más consciente se volvía de su propia pequeñez, de su propia necesidad constante de gracia. Esa humildad la protegió de convertirse en una de esas figuras espirituales que terminan cayendo estrepitosamente después de años de aparente fortaleza. Porque había visto casos así en su propia congregación, personas admiradas, respetadas, que un día colapsaron bajo el peso de secretos guardados durante años. Hubo una noche en particular que ella recordaría siempre. Su madre, ya mayor y con la salud deteriorada, la llamó por teléfono con una voz que sonaba distinta, más suave, casi despidiéndose sin decirlo abiertamente. Ella sintió una inquietud extraña esa noche, algo que no lograba explicar del todo. Se levantó antes de lo habitual, oró con una intensidad diferente y sintió que Dios le pedía llamar a su madre nuevamente, aunque fuera tan temprano. Cuando su madre contestó, hablaron durante casi una hora. Hablaron de cosas que nunca antes se habían dicho abiertamente. Perdones pendientes, palabras de amor que se habían quedado guardadas por costumbre familiar, agradecimientos que nunca habían salido en voz alta. 2 semanas después, su madre partió con esta vida de manera repentina, y ella, en medio del dolor profundo de la pérdida, sostenía en su corazón la certeza de que esa llamada no había sido casualidad. Había sido una instrucción divina, una madrugada más donde escuchar la voz de Dios marcó una diferencia eterna. El apóstol Pablo escribió una verdad que ella se aferró con fuerza en esos días de duelo. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13. Su fe no eliminó el dolor. Lloró, extrañó. Sintió el vacío enorme que deja la ausencia de una madre, pero cargaba una esperanza que sostenía cada lágrima, la certeza de que la despedida no era definitiva, que había una eternidad donde ese reencuentro finalmente ocurriría sin fin ni despedida nuevamente. Esa experiencia también le enseñó algo sobre la urgencia de vivir cada día con propósito, sin dar por sentado el tiempo con las personas que amamos. Comenzó a llamar más seguido a sus hermanos, a reconciliarse con primos con los que había perdido contacto, a decir en voz alta el amor que antes solo asumía, que los demás ya sabían. El salmista había escrito una oración que ella comenzó a repetir con una nueva profundidad. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90:12. Contar los días dejó de ser una frase poética para convertirse en una práctica diaria de gratitud y urgencia sana. Con el paso de los meses, comenzó también a sentir un llamado distinto: compartir con otras personas lo aprendido en años de intimidad secreta con Dios. No para presumir experiencia espiritual, sino porque veía a su alrededor tanta gente cansada, tanta gente que iba a la iglesia por costumbre, sin conocer realmente esa cercanía que ella había descubierto. Empezó reuniendo a un grupo pequeño de mujeres los martes por la tarde, no para dar clases magistrales, sino para orar juntas, compartir luchas reales y animarse mutuamente a mantener esa disciplina secreta que tanto había transformado su propia vida. Al principio eran 4, luego 6. Luego el grupo creció tanto que tuvieron que dividirse en 2 reuniones distintas. Y lo curioso era que ella nunca buscó ese crecimiento, simplemente fue fiel a lo pequeño, y Dios se encargó de multiplicar el impacto. Jesús lo había enseñado con una parábola sencilla que ella entendió con una nueva claridad. Al que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Lucas 16:10. No hacía falta un ministerio grandioso ni una plataforma enorme.
Hacía falta fidelidad constante en lo secreto. Las mujeres que llegaban a ese grupo llegaban agotadas, muchas cargando matrimonios difíciles, hijos alejados de la fe, diagnósticos médicos complicados, deudas que no parecían tener solución. Y salían con algo distinto, no porque ella tuviera respuestas mágicas, sino porque las guiaba de regreso a esa misma fuente que a ella la había sostenido durante tanto tiempo. Con cada testimonio que escuchaba de cómo Dios había respondido oraciones específicas, de matrimonios restaurados, de hijos pródigos que regresaron, ella confirmaba una vez más que el secreto nunca había sido una fórmula complicada. El secreto siempre había sido y seguiría siendo ese encuentro diario en lo oculto, donde nadie aplaude, donde nadie graba, pero donde Dios mismo se encarga de sostener todo lo demás. Una tarde, después de una de esas reuniones, una mujer se quedó rezagada, esperando que las demás salieran para poder hablar a solas. Su nombre era Marta, y llevaba meses asistiendo sin abrir realmente su corazón frente al grupo. Ese día, con la voz quebrada, confesó que su esposo llevaba una relación fuera del matrimonio desde hacía casi un año, y que ella lo sabía desde hacía semanas sin haberlo confrontado, paralizada por el miedo a perder todo lo que había construido. Ella la escuchó sin interrumpir, sin dar consejos apresurados, sin citar versículos como fórmulas mágicas para resolver el dolor en un instante. Simplemente la abrazó y oró con ella, pidiendo sabiduría antes que respuestas rápidas. En los meses siguientes, acompañó a Marta en cada paso: la confrontación difícil, la terapia de pareja, las noches donde todo parecía perdido y la lenta reconstrucción de una confianza que parecía imposible. No todos los finales son iguales, y ella lo sabía bien. Había visto matrimonios restaurados y también había visto matrimonios que terminaron a pesar de toda la oración invertida. Pero aprendió que su papel nunca había sido garantizar resultados, sino sostener a las personas en el proceso, sin soltarlas, sin juzgarlas, sin abandonar la oración, incluso cuando el panorama humano no ofrecía esperanza visible. El caso de Marta terminó bien, con una restauración que sorprendió a toda la congregación. Pero incluso en los casos donde el desenlace fue distinto, ella seguía creyendo firmemente en la palabra que sostenía cada oración. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34, 18. Esa cercanía de Dios en medio del quebranto se convirtió en el fundamento de todo su ministerio silencioso. No prometía finales felices garantizados, prometía la presencia constante de Dios en medio de cualquier tormenta, y eso, con el tiempo, resultó ser suficiente para sostener a decenas de mujeres que pasaron por su vida buscando ayuda. Pero antes de todo esto, antes del grupo de mujeres, antes de las restauraciones familiares, antes del discernimiento maduro que la caracterizaba, hubo una temporada donde ella estuvo a punto de perderlo todo. Fue un periodo de sequedad espiritual que duró casi un año. La oración se sentía como hablarle a una pared. La Biblia, que antes le hablaba con tanta claridad, se había convertido en páginas frías sin ningún mensaje que la tocara. Coincidió con una de las etapas más difíciles de su vida: problemas económicos, tensión constante en su matrimonio y una sensación de que Dios simplemente había dejado de escucharla. Llegó incluso a preguntarse si toda su fe había sido, en el fondo, una emoción pasajera de juventud, algo que se desvanecía cuando la vida golpeaba con fuerza. Dejó de asistir a las reuniones de oración, dejó de leer con constancia. Se limitaba a cumplir lo mínimo, sin ganas, sin esperanza real de que algo cambiara. Job había atravesado algo similar, y ella encontró consuelo en sus palabras de desesperación. He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Job 23:8. Al menos alguien más, siglos atrás, había sentido esa misma ausencia insoportable de Dios. Una noche particular, después de una discusión fuerte con su esposo por las deudas acumuladas, ella se sentó en el piso de la cocina, ya pasada la medianoche, completamente agotada, sin fuerzas ni siquiera para llorar con normalidad. Sintió,
En ese momento de absoluto quebranto, algo que llevaba meses sin sentir, un impulso, casi involuntario, de hablarle a Dios sin fórmulas, sin versículos memorizados, sin nada más que su dolor puesto sobre la mesa, sin filtro alguno. No fue una oración elegante, fue más bien un grito ahogado, mezclado con reclamos, con preguntas sin respuesta, con una honestidad que nunca antes se había permitido frente a Dios. Se quedó ahí, en el suelo de la cocina, durante horas. El reloj de la pared marcaba las 4:20 de la madrugada cuando algo cambió. No hubo luces, ni voces audibles, ni manifestaciones espectaculares. Simplemente sintió que el peso que cargaba sobre el pecho, ese peso que llevaba meses ahogándola lentamente, comenzó a levantarse. Sintió que el cielo, que durante tanto tiempo había parecido cerrado como una puerta de hierro, se abría de una manera que solo el corazón puede percibir. Cayó de rodillas ahí mismo, sobre el piso frío, y por primera vez en meses sintió que Dios no la había abandonado, que había estado ahí todo el tiempo, en silencio, esperando que ella dejara de fingir fortaleza y se rindiera completamente, sin máscaras. Nadie la vio esa madrugada. Nadie supo lo que había ocurrido en esa cocina. Su esposo dormía en la habitación, ajeno por completo a la batalla espiritual que se había librado y ganado mientras él descansaba. Pero desde ese instante, algo en ella cambió de manera definitiva. La unción que después la caracterizaría, esa presencia notable que las demás personas comenzarían a percibir con el paso de los años, tuvo su origen exacto en esa madrugada de quebranto absoluto. El profeta Joel había dejado una promesa de restauración que ella sintió cumplida en su propia vida esa noche. Y os restituiré los años que comió la oruga. Joel 2:25. No fue una búsqueda cómoda ni ordenada. Fue una búsqueda desesperada, sin condiciones, sin pretensiones. A partir de esa madrugada, aunque las circunstancias externas no cambiaron de inmediato, algo interno sí lo hizo. Las deudas seguían ahí. Las tensiones con su esposo tardarían meses en resolverse, pero ella ya no cargaba sola ese peso. Comenzó a levantarse, casi por instinto, a esa misma hora, buscando repetir ese encuentro que tanto la había marcado. No siempre sintió lo mismo. Hubo madrugadas secas, silenciosas, donde parecía que nada especial ocurría, pero la constancia, aprendida en ese quebranto inicial, se convirtió en el hábito que sostendría el resto de su vida espiritual. El salmista había descrito exactamente esa transformación. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmos 126:5. Las lágrimas de esa noche en la cocina se convirtieron con el tiempo en la cosecha de una vida marcada por una cercanía con Dios que pocos lograban entender del todo. Su esposo, al ver el cambio sostenido en ella durante los meses siguientes, comenzó a hacer preguntas. No sobre teología ni sobre doctrina, sino sobre esa paz extraña que ella cargaba incluso en medio de los problemas que seguían sin resolverse por completo. Y poco a poco, sin presión ni sermones, él también comenzó a acercarse a ese lugar secreto donde ella había encontrado sostén. No de la misma manera, no con la misma intensidad al principio, pero sí con una apertura que antes no existía. Años después, mirando hacia atrás, ella entendía que esa temporada de sequedad no había sido un castigo ni un abandono divino, sino el terreno necesario donde germinaría la raíz más profunda de su fe. Sin esa noche en el suelo de la cocina, sin ese quebranto total, probablemente nunca hubiera desarrollado la hambre real que sostuvo cada madrugada posterior durante el resto de su vida. Con el tiempo, ella comenzó a hablar abiertamente sobre esa temporada oscura, algo que al principio le costaba compartir, porque temía que la vieran como una mujer de fe débil, en lugar de una mujer que había atravesado la prueba y había salido fortalecida. Descubrió, sin embargo, que ese testimonio era precisamente lo que más conectaba con las mujeres de su grupo. Muchas también cargaban temporadas secas que nunca se atrevían a confesar en público, pensando que eran las únicas que dudaban, que se sentían distantes de Dios a pesar de asistir fielmente cada domingo. Cuando ella compartía su noche de quebranto en el piso de la cocina,
algo se liberaba en el ambiente. Las máscaras caían. La honestidad reemplazaba la actuación religiosa que tantas veces se practica sin darnos cuenta. El apóstol Pedro había escrito algo que ella comenzó a citar con frecuencia en esas reuniones: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. No como una frase decorativa, sino como una invitación real a dejar de fingir delante de Dios y delante de los demás. Aprendió también que las temporadas de sequedad no eran señal de fracaso espiritual, sino parte natural del camino de fe, mencionadas incluso en las vidas de los grandes hombres y mujeres de la Escritura. David las atravesó, Elías las atravesó, incluso después de una gran victoria espiritual. Y ella también las atravesaría, entendiendo que la fidelidad en el desierto era tan valiosa como la alegría en la abundancia. Esa comprensión la liberó de una presión que había cargado durante años sin saberlo. La presión de sentir a Dios constantemente, de vivir en un estado permanente de emoción espiritual elevada. Entendió que la fe verdadera no se mide por lo que se siente, sino por la decisión constante de presentarse, sienta lo que sienta, cada madrugada. Y esa decisión, tomada una y otra vez sin importar las emociones del momento, fue exactamente lo que terminó forjando en ella esa unción que tanto marcaría los años siguientes de su vida. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si algo de lo que escuchaste tocó tu corazón, suscríbete a este canal, dale like a este video y cuéntame en los comentarios qué parte te habló más directamente hoy. Y si sientes que tu propia intimidad con Dios necesita ser restaurada, que tu oración se secó o que extrañas esa cercanía de antes, adquiere ya nuestra guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado. No dejes pasar otro día más viviendo con esa distancia. Quédate porque en el próximo video seguiremos profundizando juntos en verdades que pueden transformar tu caminar con Dios.